en ese mismo momento. Bueno, ahora hablamos con Maru de eso. Tema, por supuesto, de la semana es tema de tapa de los diarios, por eso está con nosotros Fernando Bertel hoy. ¿Cómo está, Fer? ¿Qué tal, Vivi? ¿Bien? Buen día, gracias a todos. Bueno, en un primer momento el anuncio del gobierno fue toda algarabía, ¿no? Retenciones cero para granos, para aceite, después se trasladó a las carnes también. Sí. El gobierno fue claro. ¿Hasta el 31 de octubre o hasta llegar al cupo de 7.000 millones de dólares? Bueno, se llegó al cupo en menos de 3 días, casi 3 días. Sí, esa fue justamente la gran sorpresa de lo rápido que se llegó a ese tope, ese cupo que había puesto el gobierno en ese decreto 682. Y eso mismo me parece que terminó siendo la decepción de muchos, porque lo que es a nivel de la producción, se esperaba que esto realmente fuera hasta el 31 de octubre, porque nadie pensaba que se iba a llegar a ese cupo con la velocidad que se hizo. Y terminó siendo la suspensión de retenciones más corta de toda la historia. No hay registro, una cosa así, que un beneficio que se vendió, entre comillas, como que iba a favorecer al productor, terminó siendo corto, porque si vemos los números, sí. La exportación terminó registrando más de 19,5 millones de toneladas, que no es el número de lo que el productor vendió efectivamente. Hubo, por ejemplo, en el caso de la soja, más de 4 millones de toneladas. Obviamente que ahora el exportador tiene que salir a comprar la mercadería que tiene que originar para cumplir con los compromisos que toma de embarques, ¿no? Meli, ahí te quería consultar, sí, para el público que no entiende, ¿no? ¿Qué pasó? Porque, claro, se habla de 7.000 millones de dólares que entraron en declaraciones juradas de venta al exterior, pero eso no es necesariamente que lo tengan realmente para liquidar. Claro, o sea, no significa que la mercadería en físico ya la tenga el exportador, ¿no? Y ahí es un poco lo que genera también el ruido esta semana, porque el productor, ¿qué es lo que dice? Y de hecho, ayer, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, sale a decir que, bueno, que el productor, o sea, que los exportadores van a estar obligados a comprar, y que, bueno, que el productor haga defender el precio. ¿Por qué? Porque muchos te dicen esto. Que o sea, no vendan, el productor anota con el 0% de retenciones. Sí. Ahora sale a comprar con ya una mercadería que vuelve a tener el 26% de retenciones. ¿Qué significa eso? Que el producto se abarata, o sea, al exportador le termina resultando más barata, entre comillas, también la soja. Y de hecho, fíjate que en lo que es el mercado disponible, prácticamente estamos llegando al valor que se tenía al viernes pasado, cuando todavía estaba, o no se conocía que se iba a hacer esta suerte de promo comercial para que se junte dólares, porque básicamente fue una medida para juntar dólares. ¿Y eso está mal? Si está mal... Digo, porque ahora con el diario del sí, lunes y con un dólar en 1.380, menos de 1.400, la Argentina está toda más tranquila, digo, pero capaz que la medida del gobierno, el objetivo de la medida del gobierno fue evitar una corrida. Claramente el gobierno a días de las elecciones, y después de lo que pasó el 7 de septiembre. Y fue, claramente el gobierno necesitaba los dólares, fue detrás de esos dólares, se dio vuelta y preguntó a ver quién me los puede dar de manera rápida. Encontró el sector de la agroexportación, que cuenta con facilidades como para traer los dólares, la prefinanciación, y después hacer todo el circuito logístico y generar los dólares. A ver, desde ese punto de vista, el gobierno lo logró, lo consiguió, estuvo bueno. Lo que se generó después es como la suerte de excepción, porque muchos empezaron a decir: yo no llegué, yo me quedé afuera, ¿no? Claro. Los productores más chicos, los productores más chicos por ahí no cuentan con esa estrategia comercial, ¿Quiénes ¿no? fueron realmente los que estuvieron estos 7.000 millones de dólares? ¿Fueron grandes cerealeras? ¿Fueron productores más chicos también? No, a ver, un productor que yo te decía, por ejemplo, mira, el número de 4.155.000 toneladas que venden los productores según CARVAP, esto es una asociación de productores de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y ellos te dicen, mira, o sea, había un precio FAS, que significa sin retenciones, en este caso sin retenciones, de 387, y se terminó pagando 347 dólares, el equivalente de dólares, ¿no? O sea, ahí tuviste una diferencia de 40 dólares que no se pudieron capturar, porque vos tuviste el primer día, el lunes, la soja en dólares llega
para posiciones futuras a 360. Se hablaba de que la capacidad teórica de pago, que significa esto, lo que el exportador realmente podría pagar, era de en total $100. Y ese día hubo $60 por la mejora. O sea, nunca se terminó pagando tampoco, ¿no? Ahora vamos a escuchar declaraciones del titular del ARCA, que las hizo acá en nuestra pantalla, de Juan Paso. Harris. Fernando, a raíz de lo que conocimos, ¿no? Digo, una medida que no estaba en los planes tal vez de los productores, y teniendo en cuenta estos 3 días que fue un boom, que cubrieron los 7.000 millones de dólares, y ahora este enojo de un sector importante del campo. ¿Se está hablando de reuniones, aunque sea para post-elecciones, para ver cómo entablar de vuelta la relación con cierto sector del campo? A ver, el gobierno ha tenido muy buena relación con la mesa de enlace en general y con la sociedad rural argentina en particular, ¿no? Por la relación estrecha de Nicolás Pino con el presidente Milei. Acá hay una cuestión, ¿no? O sea, que lo que se quiebra en este momento es un poco la confianza, ¿no? O sea, y eso creo que lo que viene hacia adelante es lo que vos mencionabas, porque... Aunque el gobierno siga insistiendo con que las retenciones son un impuesto mal impuesto, obsceno, nefasto, y que las hay van que a sacar terminarlo, para siempre, igualmente se quiebra la confianza. Bueno, ¿por qué lo digo? En cierto modo, y de hecho lo vemos en las declaraciones ruralistas, que el mismo Nicolás Pino te está diciendo, bueno, que el sector no tiene que vender porque los exportadores van a tener, o sea, en realidad no es que no tienen que vender, sino que los exportadores van a tener que pagar lo que vale la mercadería. Y de hecho ayer Carlos Castagnani, presidente de CRA, también lo dijo en Belvin, Córdoba, también donde se hizo una exposición, o sea, que no se apure el productor, porque el exportador va a tener que pagar, no sé si lo va a pagar o no, yo no tengo esa respuesta, ¿no? Pero hacer valer lo que vale. ¿Y que van a poner un tope que nadie venda por debajo de eso? A ver, lo que yo veo es lo siguiente, porque en la reunión que se hizo en la rural, en la mesa de enlace con el presidente Milei, que fue un martes, 2 días antes de que empezara se hiciera el corte de cinta, ¿no? Sí. Donde la misma dirigencia le dijo, o sea, hay que terminar con lo que es medidas temporales porque distorsiona el mercado. Y esto en el fondo terminó siendo también, desde ese punto de vista, una suerte de manoseo del mercado porque intervengo yo, gobierno, lo hizo Massa con los dólares de soja, le sacó provecho todo lo que pudo, también en una situación difícil. Y acá de algún modo también, o sea, se interviene el mercado en favor. Ahora creo lo que viene es remontar esa cuestión de pérdida de confianza, ¿no? Porque el productor te dice, bueno, hoy amanezco con $60 más. El miércoles se terminó. ¿Qué pasó? Es interesante también lo que decía recién Fer, de que es verdad que cada vez que los gobiernos necesitan, en algún momento tienen volatilidad cambiaria, lo primero que salen a buscar es el campo. Massa con el dólar soja, el gobierno también que hizo la bajada temporal de las retenciones y ahora que fue un momento crítico que dijeron pongamos un tope de 7.000 millones y logró fondearse. Sí, quizás hay una cuestión que muchos se preguntan también por estas horas, es que cómo se redactó, a ver, si uno ve, porque escuchamos en estas horas de gente que dice, bueno, hay que aplicar la ley Martín Raimonda, que era una ley, pues, sobre todo cuando había una suba de retenciones y se podía filtrar esa información, también se anotaban y, bueno, a ver, hay que ver, tenés la mercadería comprada, no, muchos hablan de eso, ¿no? Otros te dicen, no, la verdad que no sería aplicable porque acá no tuviste suba, tuviste una baja. Pero la cuestión es que quizás en la letra del decreto, como dicen, como el decreto no te decía si tenías que tener mercadería física o plazo de compra, no te decía si era de la campaña esta que ya se hizo o de la que va a venir a partir de octubre con la soja que ni siquiera se sembró, por eso se hicieron registros de soja o producción que todavía ni se sembró en la Argentina, ¿no? Quizás si se hubiera puesto algún detalle más específico, a lo mejor, en vez de concluir en 3 días, podría haber sido un poco más, porque la gente se quedó en la cabeza con la fecha del 31 de octubre, y el 31 de octubre no llegó nunca. Gracias, Fer, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema, y la verdad es que yo no entiendo por qué